El debate político, siempre cada martes en la radio, miércoles en Canal Luz Televisión y en las redes sociales, pues ahí de manera permanente lo podéis ver cuando tengáis un huequecito. Vamos a hablar, pues, de la corrupción generalizada, porque no dejan de salir noticias que cercan cada vez más al número uno, supuestamente el número uno, según muchísimos mensajes, es Pedro Sánchez. Pero claro, hay que llegar ahí y de momento las investigaciones siguen abiertas, tanto en el caso del hermano de Sánchez como en el de la mujer de Sánchez, o como el indigno fiscal general del Estado, que hasta un niño de 5 años sabe que fue el que filtró la información de un particular para intentar aprovechar esa información y dañar a un rival político. No es que el fiscal tenga rival político, pero como vive arrodillado ante Pedro Sánchez, Sánchez lo llama, le dice: oye, que me interesa que filtre esta información que tenemos. Y el borreguito se arrodilló ante él como Mónica Lewinsky ante Bill Clinton y filtró ese correo. Pues vamos a ver si es capaz el juez de condenarlo y, bueno, ya no sé, habrá que preguntar a un abogado si este delito tiene penas de prisión. Vamos a hablar y saludar a Pablo Gea, que le tenemos a la izquierda. Pablo, muy buenas. ¿Qué hay, Paco? Encantado de tenerte por aquí. Y yo, un placer venir siempre a esta casa ya, que es la mía. Sí, estuviste aquí con Diego la semana pasada para presentar precisamente aquí tenemos 2 libros: El Estado del Führer y De la Constitución al Terror. Pablo Gea, abogado. No sé por qué me da un yuyu, Pablo, cada vez que veo este símbolo, no sé el por qué. Me causa terror y miedo. Pues el mismo yuyu que te podría ocasionar la esvástica nazi, porque tanto la guillotina de la Revolución Francesa como el símbolo de la hoz y el martillo de la Unión Soviética, lo que tiene detrás son millones de muertos. Es que a nadie sensato o conocedor de la historia le puede generar otro sentimiento que no sea el miedo. Lo peor sería que alguien vea eso y le genere ganas de hacer política o le genere emoción, como algún que otro político que hoy en día está en cargo de gobierno. Y ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver. ¿Has escrito 2 libros, Pablo? ¿Has escrito 2 He escrito en tu con vida? Con estos en total ya serían 5. Lo que pasa que estos 2 pertenecen a una trilogía que tengo que concluir. El primero, el que tú tienes en tus manos, trata de la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, es decir, cómo se utilizan las constituciones, cómo se utilizan las leyes para crear la maquinaria asesina del terror de ambas dictaduras. Y luego el segundo va sobre la Alemania nazi, con toda su secuela de horrores que ya tuvimos oportunidad de comentar. Y luego el tercero va a ir sobre los países comunistas de la Europa del Este, concretamente sobre la RDA, la República Democrática Alemana, que fue el otro gran estado totalitario alemán. Y ya con eso cerraríamos la trilogía y encapsularíamos todo ese gran mito del socialismo revolucionario, en el cual incluyó también a la Alemania nazi y a la Italia fascista del siglo XX. Bien, ahora te voy a hacer algunas preguntas. ¿Asesinó el comunismo ruso soviético? ¿Asesinó a muchos ciudadanos? Es que démonos cuenta de que Hitler, en comparación con Stalin, era un mero aprendiz. De hecho, es que ellos no copiaron nada y las cifras, las matemáticas no engañan. Y uno, cada cual puede interpretarlo como quiera. La Alemania nazi liquidó, contando el Holocausto y el tema de los gitanos y el tema de diferentes minorías étnicas y demás, y la propia guerra, a 12 millones de personas. Pero es que Stalin, o sea, solamente la dictadura de Stalin, eliminó a 60 millones de personas. Vale, Es decir, que es más que la totalidad de la población de España. Para que Stalin pudiese liquidar a tanta gente, España tendría que invadir el sur de Francia. Quiero decir, es que estamos hablando de unas escalas de muerte enormes. Y ya si nos vamos, por ejemplo, a la China de Mao Zedong, una dictadura que continúa a día de hoy, estamos hablando de cerca de 90 millones de asesinados. Y el comunismo global se estima, y evidentemente son unas estimaciones muy conservadoras, muy hacia lo bajo, se estima que ha liquidado a más de 150 millones de personas. Con lo cual, cuando hoy en día gente que se ascribe alegremente a estas ideologías viene a hablarte de democracia, yo es que francamente es algo que no tolero. De la misma forma que no tolero que un nazi venga a hablarme a mí de derechos humanos, un comunista menos todavía. Pero como comentamos la otra vez, se sigue haciendo esa diferencia de valoración. Si tú eres un nazi, eres malo, pero si eres comunista, eres bueno. Los asesinatos en masa se te perdonan porque en el fondo lo haces por el bien de la comunidad y del pueblo. Pues ahí tenemos el bien de la comunidad y del pueblo. Millones de asesinados metidos todavía en zanjas comunes.
Pues tremendo. Bueno, ¿estos libros dónde se pueden adquirir, Pablo? ¿De la Constitución al terror o El Estado del Führer? Pues ambos dos se pueden adquirir en cualquier librería. Principalmente se venden por plataformas online. Tanto Casa del Libro como Fnac, todas estas se pueden localizar ahí directamente. De hecho, como la propia editorial tiene los ejemplares en stock a disposición de las librerías, en el momento en el que alguien quisiera pedirlo, directamente se lo mandan a su casa. Perfecto. Bueno, ¿cómo ves el gesto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está regular? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Es lo Yo clásico? creo que es un gesto que realmente no es que no le haga justicia al personaje, al político, sino que no le hace justicia a la comunidad autónoma de Andalucía ni a los andaluces. Porque con representantes como Juan Espadas vamos aviados, como quien dice. Porque claro, estamos hablando de uno de los máximos exponentes de un partido político cuya actividad ha estado caracterizada por haber esquilmado tanto social como ideológica y sobre todo como económicamente a la comunidad autónoma de Andalucía, ¿no? Un partido político que se ha afanado en apoyar todas las políticas que han atentado contra el sector primario de desindustrialización de la comunidad autónoma completamente. Y es un cadáver político, es decir, Juan Espada es un hombre que va ahora mismo a un cementerio de elefantes a morir plácidamente, a expirar en paz, como quien dice, para que no haga ruido. Pero claro, yo creo que aquí la cosa, lo importante no es concentrarse en Juan Espadas, sino lo importante es concentrarse en esa especie de pacto tácito, de unión tácita que existe entre los dos grandes bloques ideológicos que tienen la capacidad de ordenar la vida de la comunidad autónoma ahora para bien o para mal. Es decir, por mucho que los dos grandes partidos políticos se puedan lanzar lo peor desde las tribunas parlamentarias, en el fondo lo que sucede es que siempre existe ese entendimiento. Y si se hace una oposición, la oposición no puede perdonarle nada al que tiene delante. La oposición tiene que ser dura, implacable, contundente y hasta cruel si se quiere, dentro del juego democrático político. Entonces, que se despidan así de un individuo que ha sido absolutamente nefasto, no ya para Andalucía, sino también para Sevilla. En fin, me parece un auténtico despropósito y que poco dice de quien esgrime esas palabras. Que a nivel personal yo creo que es una cuestión, a nivel personal insisto, que no puede tener pega. Al fin y al cabo, el hecho de que alguien quiera elogiar a otro o despedirse de manera cariñosa, nadie sensato lo pone en duda o lo pone en solfa. Pero trasladando el análisis a lo que es la cuestión netamente política, entiendo que políticamente sí es un error. Y lo digo con el máximo de los respetos. ¿Por qué? Porque luego el Partido Socialista es que no la devuelve. Es decir, es que el Partido Socialista, que antaño podía recoger el lance de manera honorable, ya no existe. El Partido Socialista está tan presidido por la mezquindad que ve eso como un gesto de debilidad por parte del enemigo o del adversario. Totalmente, Pablo. Pero seguro. Hablamos de la mayor trama de corrupción acaecida en Europa, los ERES. 3 años de cárcel para Arribas. Esto llegó el viernes, esta sentencia. Otra condena más por los ERES. La audiencia ve superlativamente ilegal la conducta de 2 altos cargos de la Junta y falla también contra un sindicalista de Comisiones Obreras y al señor que nombraba antes, Juan Lanzas. Increíble. Es Juan Lanzas lo que decía para los no iniciados, que en una entrevista Juan Lanzas de UGT, la madre dijo: mi hijo en el pueblo, dijo, mi hijo tiene dinero debajo del colchón como para tostar una vaca. A ver de dónde lo sacó. Pues de todos los andaluces, ¿no? ¿De dónde lo va a sacar? Bueno, pues el tribunal condena a este señor como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad documental y malversación con las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, imponiéndole además una multa, lo que la multa es muy cortita, 452 euros y 24 meses de inhabilitación especial. Bueno, los magistrados imponen arriba 3 años y medio de cárcel y 7 años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de prevaricación en concurso con malversación con la atenuante de dilaciones indebidas, absolviéndolo del delito de tráfico de influencia. Bueno, pues con 3 años y medio de cárcel, yo creo que entra en la cárcel, ¿no, Pablo? ¿O no? ¿O no tiene por qué? Sí. Con 3 años y medio sí entra, ¿no? Ahí se entraría, porque cuando tú puedes suspender la pena es por debajo de los 2 De los años 2. o hasta los 2 años. De todas formas, por debajo de los 2 años, la Pantoja entró en la cárcel. porque hay determinadas categorías. No, porque había que darle además un correctivo. No, también. Pero Se llamaba Isabel Pantoja. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto, es decir, yo evidentemente saludo la sentencia, no tengo ningún tipo de pero jurídico que ponerle, pero sí tengo un pero político, valga la redundancia. ¿En qué? En que ya hemos visto el nefasto precedente de cuando el Tribunal Constitucional
sale de su función del control de la Constitución y del amparo y se mete en cuestiones de derecho sustantivo. Es decir, han condenado a estos sinvergüenzas. Muy bien. Pero ¿y si se van al Tribunal Constitucional? Claro. Y el Tribunal Constitucional vuelve a hacer una amnistía por la puerta de atrás, como se ha hecho, que ya de hecho el Tribunal Supremo les ha tenido que decir, les ha dado un toquecito, no fuerte, pero un toquecito, le ha dicho, hey, que no sois invulnerables jurídicamente, que si entendemos que podéis prevaricar con una resolución judicial, os podemos llegar a meter mano. Entonces, ¿condena para esta gente? Perfecto. Pero si se van a un tribunal político, como es el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le saca las castañas del fuego, ¿de qué sirve? Los andaluces pensarán que es una estafa mayor incluso que económicamente la de los ERES, porque estás tú diciendo que a un golfo, al final los tribunales no le meten mano. Y si no se le mete mano a un golfo de esta naturaleza, ¿qué incentivo tiene cualquier ciudadano para cumplir la ley? ¡Qué terrible! En el Tribunal Constitucional hay una cosa importante a tener en cuenta, y es el hecho de que no todos los componentes son magistrados de carrera. No. Entonces, yo para empezar, yo es que no soy muy fan de la existencia de un Tribunal Constitucional ahora. Creo que sería mucho mejor que existiese una sala especial del Tribunal Supremo, o un Tribunal Supremo global para eso, algo parecido a lo que pueda suceder en Estados Unidos, que tenía sentido el Tribunal Constitucional después de la transición. Ahí sí tenía una función razonable, pero hoy en día no. Entonces, bueno, ya que lo tenemos, ¿qué nos impide a nosotros modificar la ley que regula el Tribunal Constitucional para que al menos los magistrados sean magistrados de carrera y el criterio que utilicen sea un criterio jurídico? Pero es lo que estás comentando tú. Tú no te puedes meter caprichosamente en los hechos probados ni en los fundamentos jurídicos. El Tribunal Constitucional lo que valora es solamente el valladar. Valora si esta resolución está acorde o no con el espíritu legal de la Constitución. Punto, pelota. El resto lo tiene que valorar un tribunal de primera instancia, lo tiene que valorar una audiencia provincial o un tribunal supremo. Pero nada más. ¿Cuál es el problema que hay ahora? Que en tanto que hay un montón de gente en el Tribunal Constitucional que no son magistrados de carrera, que son políticos togados, muchos de ellos, pues yo la verdad, hombre, espero que Europa pueda hacer algo. Pero yo la verdad es que cada vez confío menos. Y si no confiamos nosotros que estamos aquí, que más o menos entendemos de la materia, tú es que le preguntas a cualquier ciudadano por la calle, una persona que no tenga por qué tener esos conocimientos, y dices, usted cuénteme a mí las películas que quiera. Yo lo que sé es que este tío es un golfo y está en la calle. Y ya está. Así es. Y eso es lo que la gente piensa y no puedes culparla porque piensen así. A mí me gustaría que la gente se leyera los hechos probados que están en la sentencia. Pasa la sentencia enorme y evidentemente tú llegas tarde a casa y me dices, voy a leerme ahora una sentencia del juzgado. Pero sería interesante que la gente tuviese un conocimiento muy claro de los hechos probados de estas sentencias condenatorias, porque son muy pedagógicos. Y en esos hechos probados se constata que no era, digamos, una dejación de funciones o una actitud accidentalista, sino que todo formaba parte de un entramado. Si no existía un plan, bueno, desde luego se parecía muchísimo a un plan, y que ya no solamente que se hiciera con fondos de la Unión Europea, se hiciese con lo que fuera, sino que todo eso formaba parte de una cultura de la impunidad creada por el Partido Socialista Obrero Español, que no es ninguna de las cosas que se han nombrado, porque pensaba que iba a gobernar Andalucía para siempre. Y como se las prometía muy felices, y de bueno, aquí no nos van a trincar nunca. Bueno, pues eso es lo que realmente ha pasado, porque ha cambiado la tortilla. Y lo que demuestra además que poca fe tenían en una justicia de verdad. Porque decían, bueno, si gobernamos nosotros, realmente los tribunales de justicia nunca se van a atrever a jugar esa baza en un momento dado por muchas acusaciones particulares que haya, ni por muchos fiscales que metan diligencias de carácter penal. Bueno, pues ha pasado entonces. Que ahora venga una señora como la que vamos a ver a decir lo que vamos a ver que dice, es que te tienes que reír, porque lo que demuestra están cachondeando en tu cara como ciudadano. Y esto es la nueva alternativa a lo que hay ahora. Que baje Dios y lo vea. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho él y me ha gustado la comparación porque es una comparación certera. De hecho, en los últimos momentos ya de la guerra, Hitler manda a Himmler de las SS, que se sabía muy bien matar judíos, pero de estrategia militar y de táctica no tenía ni pajolera idea. Lo nombra comandante del grupo de ejército del Vístula, ahí en Europa del Este. Los soviéticos lanzan una ofensiva y destruyen completamente ese grupo. Y entonces lo que pone de manifiesto que era un hombre leal, evidentemente, pero un auténtico inútil. Pero estaban tan desesperados porque veía que la cosa se hundía, nunca mejor dicho, y nombran a un tío como este. Pues yo creo que lo que pasa con esta mujer es eso, es decir, no la han traído aquí para ganar votos, la han traído aquí para cauterizar una herida. En un lenguaje médico, que a ella le gustará muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que es
Pero es forense, ¿eh? Que lo que le interese es El forense. forense nada más que ve muertos, ¿eh? Pues creo que ya es una crónica totalmente anunciada. Pero ya volviendo a la cuestión, es que a Sánchez ahora mismo, aquí en Andalucía Sánchez no es tonto, tú lo has dicho y es cierto. Sánchez sabe que no tiene la menor oportunidad de ganar aquí nada. Lo que le interesa es retener lo que pueda para esperarse al siguiente asalto. Y tú lo has comentado, Paco, y es verdad. No quieren quemar a un candidato que realmente sí tenga una opción. Les interesa ahora mismo tener sujetas todas las partes del organismo para que nadie baile a su son, solamente al son del número uno, que es Pedro Sánchez, y luego ya cuando el adversario se desgaste en su gestión, que inevitablemente lo hará con el paso del tiempo, tenemos espacio para colocar a una persona mucho más joven, mucho más dinámica y que no tenga ninguna sombra de Mochila duda en su currículum. negativa. Entonces, esta mujer es lo que es, todo el mundo lo sabe, pero lo que demuestra es que el PSOE ahora mismo en estas elecciones, y quizá en las otras que vengan, se va a conformar con ser un partido de nicho. Lo que va a buscar no es convencer a todos los andaluces. Lo que va a tratar es convencer a los que ya están de que no se vayan a ningún sitio y aguanten en la trinchera hasta que vengan tiempos mejores. No, Creo, francamente, porque, hombre, lo fácil sería decir que en el PSOE son todos iguales y que esta mujer ha dicho eso, porque en el fondo yo creo lo que tú has dicho, creo que ha sido una torpeza fruto del fragor del momento. No creo que ella tenga nada en contra, lógicamente, de la persona con Alzheimer, pero sí creo algo que es significativo, y es el estilo, la forma, la idiosincrasia que muestra el tipo de PSOE que ha creado Pedro Sánchez, es decir, el tipo de gente a la que ha hecho subir, porque es el mismo estilo que Montero, el mismo. Y la portavoz ahora mismo del PSOE en la Junta de Andalucía es igual. El tipo, con todo perdón, el barrio bajerismo que Claro, utiliza, ¿no? no hay que ha nadie dicho, elegante, correcto. sofisticado. Sí, sí. Y bueno, y los ministros que salen en el puente, esos son totalmente. personas que se puede asociar al barrio bajerismo. No hay ningún tipo elegante ahora mismo en el Son PSOE. lo que ha dicho Nono. Sí, lo ha creado Sánchez. esta Matones. gente. Matones. Ha Matones. creado un partido Huelen a matones. de matones. Sí. De matones hacia afuera y hacia adentro, porque tienen ese tipo de talante con la oposición y tienen ese tipo de talante con los discrepantes en las filas internas. Entonces, que Limón haya dicho eso, creo que no es importante en sí, aunque evidentemente haya generado ampollas. Lo que sí que es importante es que esto es lo mejor que puede ofrecer el PSOE. Quiero decir, está claro el nivel de descomposición que tiene ahora mismo este partido aquí en Andalucía. Quizás que no hay recambio porque no tienen un recambio. No es que quizá no quieran, es que no lo tienen. Porque el tipo de gente que podría subir dentro de esa estructura de partido, hasta que no caiga el sanchismo y se afloje el dogal, no van a poder subir. Porque con gente como Montero o gente como Puente, el individuo sofisticado intelectualmente, con formas y con proyectos, aunque no sea el tuyo, pero que tú respetes que lo tenga, nunca se va a hacer con el poder, nunca va a ser aupado a esa posición, le van a cortar la cabeza primero. Entonces, yo creo que da igual si sale Limón o sale cualquier otra persona. Si el talante es el mismo, es decir, sale un representante del sanchismo, el PSOE aquí no tiene nada que hacer para ganarle posiciones a los adversarios políticos. Ninguna. Es muy frustrante, porque claro, es decir, tú trazas la contienda jurídica es como la política o la militar o la futbolística, es decir, tú tienes una estrategia y una táctica, tú prevés lo que va a hacer el contrario, pero hay un montón de cosas, y tú preparas a tus soldados para eso, que en este caso es tu cliente. Y el cliente te dice muchas veces, sí, perfecto, perfecto. Llega ahí el tío y larga por esa boca tan bonita todo lo que quiere y dice, bueno, yo acabo de perder el control de eso. Hombre, es cierto que si tú preparas bien a tu cliente, es dudoso que suceda, o la licencia que el cliente se pueda tomar sea muy pequeña. Pero es cierto que en el caso del fiscal general, ni aunque tenga el mejor abogado penalista del mundo, del mundo, porque a él se le está investigando y seguramente esto se vaya a pasar a juicio oral. Y toda la retahíla de pruebas que hay que son incontrovertibles. Tú podrás justificar algún claroscuro, pero el íter del asunto es tan claro que hasta un iletrado perfectamente podría concluir que esta persona es culpable. Pero es que además él tiene unos mensajes con la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid y dice, es que no podemos perder la batalla del relato. ¿Pero de qué de relato me está usted hablando? Usted no es un político, claro. Usted es un fiscal, usted no tiene que ganar relatos de nada. Usted tiene que hacer las acciones jurídicas para las cuales es competente, porque la ley le habilita como tal. Punto. Cuando usted está hablando ya
de que tiene una agenda política, incluso aunque saliera inocente, lo peor es que la institución ya está manchada. Si lo peor no es García Ortiz, lo peor es la institución de la Fiscalía. Correcto, claro. Yo hablo con amigos míos que son fiscales y son los primeros que están echando clavos por la boca. Porque dicen, joder, Pablo, es que lo peor es que la gente se cree que todos los fiscales somos como este tío. Y no, y la inmensa mayoría somos gente absolutamente normal que hacemos, Y así es, que y hacemos así nuestro es, trabajo. y así es. Porque Demuestra eres fiscal, no eres cualquier otra cosa. lo que demuestra que es elocuente, y el apunte que tú has hecho realmente es muy interesante. Porque aparte, lo puedo decir yo como estratega legal, por así decir, cuando en un procedimiento de instrucción, es decir, que se está investigando, ya en juicio oral sí tienes que contestar, porque si no lo que va a hacer el otro letrado es pedir que se te dé por confeso. Pero en una instrucción tú puedes responder o no responder. Responder básicamente lo que quieras. Son interrogatorios muy poco controlados. Cuando yo sé que mi cliente es culpable, yo le digo, no declares nada. Ya veremos en el juicio oral. Cuando mi cliente, si realmente tiene herramientas para defenderse, yo le digo que declare, o que al menos solamente responda a mis preguntas. ¿Por qué? Porque entonces sí da elementos de defensa que yo puedo utilizar para el juicio. Cuando la representación legal le ha dicho al presidente, o le ha dicho al fiscal, o ellos mismos han tomado de un motu propio esa decisión de no declarar, es porque está claro que trigo limpio la situación no son. Y al albur de este asunto hay algo que me gustaría que no se perdiera de vista. Que el fiscal general no solamente ha entrado en cubrir el trapo de un impresentable y ha dilapidado una carrera, sin duda, con mucho trabajo conseguida, sino que se ha metido dentro del fuego cruzado de una guerra política pura y dura, porque todo esto lo hizo para acabar con una rival política, que es Ayuso. Y eso me parece todavía más grave aún, porque significa que el fiscal general se convierte en un arma, en un tanque, en una pistola, se convierte en un instrumento de guerra. Y cuando un fiscal está predispuesto psicológicamente a convertirse en el arma de un político, sea el que sea, creo que eso demuestra que el sistema político y el sistema legal español fallas importantes tiene. Porque cualquier otro fiscal general le tenía que haber dicho ni mijita. Es decir, es que no quiero ni oír hablar de eso. Voy a fingir que esta conversación no ha tenido nunca lugar. Pero no, el tío se presta a eso. Y como él, otros tantos. Eso es lo grave. Una pregunta que quiero saber tu opinión como jurista, ¿no? Estamos hablando mucho, o se está hablando mucho, del borrado de todos los mensajes, de todos los correos y todo, para borrar pruebas, que es lo que suelen hacer los delincuentes. Pero ¿es posible o es práctica que cuando sucede una situación así, o en cualquier otra, en la que no se tengan pruebas definitivas sobre el delito, que la concatenación de determinados indicios de delito puedan tomarse como una acusación al nivel de una prueba? Sí, y de hecho sucede sobre todo en una serie de delitos que dejan en muy mal lugar, por la analogía, a nuestro flamante fiscal, y son en los delitos de terrorismo y de crimen organizado. ¿Por qué? Porque ese tipo de decisiones que se toman no son decisiones que se tomen públicamente, y esa gente es lo suficientemente inteligente como para no dejar pruebas ni documentales ni de ninguna clase. Cuando hay reuniones, son reuniones de gente de círculos muy estrechos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los tribunales para poder condenar a esta gente? Ya lo ha dicho el Tribunal Supremo en constante jurisprudencia y a la hora de definir estos delitos, que aunque tú no tengas una prueba que 100% te dé esa garantía, pero el hecho de que tú tengas serios indicios probatorios sí puede crear una especie de prueba enorme que te dé el íter del caso, desde el inicio hasta el final, una coherencia de actuación que te permite a ti como juez tener probado unos hechos o una serie de hechos. Se recurre a esa ficción legal porque de otra forma apenas se podría condenar a la gente. Es decir, es que hay cosas que no se pueden probar 100% porque es imposible. Y yo creo que con el fiscal general incluso ha pasado también con el tema de los ERE hasta cierto punto. Ahí está en esa misma jurisprudencia. Hay cosas que no se han podido probar 100%, pero está claro que eran actitudes y decisiones encaminadas a un fin que solamente podía ser ese. Y creo que es lo que va a pasar con el fiscal. Bueno, estos dos libros, De la Constitución al Terror, que escribe Pablo Gea, y El Estado del Führer, que lo puede encontrar en internet. Simplemente con que ponga los dos títulos le van a aparecer en varias páginas y ahí puede adquirir los libros. Ya está por el tercero, me dijiste, ¿no? La trilogía. Sí. Seguramente lo sacaremos para el año que viene. Vale, perfecto. Porque ya está casi cocinado.
Muy bien, perfecto, recomendado.